Hay algo que los hombres nunca te van a explicar, no porque no puedan, sino porque ni ellos mismos entienden del todo lo que les pasa por dentro cuando están cerca de una mujer que los afecta de verdad. Y hoy vamos a hablar de algo que parece pequeño, casi insignificante, pero que en realidad lo dice todo. Vamos a hablar de la mirada, o mejor dicho, de la ausencia de ella. Porque si alguna vez has estado cerca de un hombre y has sentido que él evita mirarte directamente a los ojos, si has notado que desvía la vista justo cuando tú lo buscas, si has tenido esa sensación extraña de que él está muy consciente de ti, pero actúa como si no lo estuviera, entonces lo que estás a punto de escuchar va a cambiar completamente la forma en que lees a los hombres. Esto no es teoría. Esto no es lo que los hombres dicen en público. Esto es lo que pasa en el silencio de su mente cuando una mujer los toca por dentro sin tocarlos con las manos. Él no lo dice, pero lo piensa todo el tiempo. Y tú, sin saberlo, puedes estar recibiendo una de las señales más poderosas que un hombre puede darte, y confundiéndola con indiferencia, con rechazo, con frialdad. Quiero que imagines una escena, una reunión de trabajo, una cena con amigos o simplemente un momento cotidiano. Tú estás ahí, siendo tú misma, y hay un hombre en ese espacio. Puede ser alguien que conoces desde hace tiempo o alguien que acabas de conocer, y en algún momento tú lo miras, buscas su mirada, y él desvía la vista, rápido, como si te hubiera visto sin querer, como si te estuviera evitando. ¿Qué sientes en ese momento? ¿Qué piensas? La mayoría de las mujeres en ese instante sienten algo que duele un poco, una pequeña contracción en el pecho, un pensamiento que dice, no le intereso, le caigo mal, hay algo en mí que lo aleja. Y ese pensamiento, aunque completamente humano, casi siempre está equivocado, porque lo que tú interpretas como desinterés, muchas veces, es exactamente lo contrario. La psicología masculina tiene reglas que nadie enseña en la escuela, reglas que los propios hombres no verbalizan porque las viven sin analizarlas. Y una de las más poderosas tiene que ver con los ojos, con lo que un hombre hace con su mirada cuando está frente a algo, o alguien, que lo afecta profundamente. Hoy vas a entender por qué un hombre evita mirarte demasiado, y cuando termines de ver este video, nunca más vas a malinterpretar esa señal. Pero antes de continuar, necesito decirte algo importante. Lo que vamos a ver aquí es solo una parte de un mapa mucho más grande. Existe una guía que hemos preparado especialmente para mujeres que quieren entender a los hombres a un nivel que va mucho más allá de lo que cualquier video puede enseñar. Se llama Guía de la Mujer Magnética. 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. Y si lo que te voy a contar hoy te mueve por dentro, esa guía va a abrirte puertas que ni sabías que existían. El enlace está en el primer comentario fijado. Guárdalo antes de que se te olvide porque vas a querer volver a él cuando terminemos. Ahora sí, volvamos a la mirada. ¿Por qué un hombre que siente algo por una mujer a veces actúa como si no pudiera mirarla? ¿Qué pasa en su interior en ese momento? ¿Y por qué esto, lejos de ser una señal de rechazo, puede ser una de las formas más reveladoras en que un hombre te dice, sin palabras, que algo en ti lo está afectando de una manera que él no sabe cómo manejar? Para responder eso, primero necesitamos entender cómo funciona la mente masculina cuando se enfrenta a algo que la desestabiliza emocionalmente. Y para eso, voy a contarte una historia real, de una mujer que casi pierde algo muy valioso porque interpretó mal una mirada que no llegó. Se llama Valentina, tiene 34 años, vive en una ciudad grande, trabaja en lo que ama, y según todos los que la conocen, es una mujer segura, inteligente, y con una presencia que se siente cuando entra a cualquier lugar. Pero hay algo que Valentina no sabía sobre sí misma, algo que tardó años en entender. Valentina tenía un patrón que se repetía una y otra vez en su vida amorosa, y que ella no podía explicar. Conocía hombres que parecían interesados al principio, pero que con el tiempo empezaban a comportarse de una manera que ella interpretaba como distancia, como enfriamiento, como si algo hubiera cambiado sin que ella supiera qué. Y lo más doloroso no era la distancia en sí, era no entender por qué. Uno de esos hombres se llamaba Marcos. Valentina y Marcos se conocieron en un contexto completamente ordinario. Trabajaban en el mismo edificio, aunque en empresas diferentes.
Se cruzaban en el ascensor, en el café del primer piso, en el estacionamiento, y desde el primer momento, Valentina sintió algo. Una tensión suave pero constante cada vez que estaban en el mismo espacio. Lo que ella no podía entender era lo que pasaba con los ojos de Marcos. Él nunca la miraba directamente. Nunca. Cuando hablaban, desviaba la vista hacia un lado, hacia abajo, hacia cualquier lugar que no fuera directamente a sus ojos. Cuando estaban en grupo, Valentina podía sentir su presencia, podía notar que él estaba consciente de ella, pero si intentaba cruzar su mirada, él la esquivaba. Al principio, Valentina pensó que era timidez, pero Marcos no era tímido con nadie más. Con sus colegas, con otras mujeres, con cualquier persona en ese edificio, Marcos era directo, seguro, incluso carismático. Solo con ella era diferente. Y esa diferencia, en lugar de hacerla sentir especial, la hacía sentir rechazada. Empezó a crear historias en su cabeza, que quizás le caía mal, que quizás había hecho o dicho algo que lo había alejado sin darse cuenta, que quizás simplemente no era el tipo de mujer que a él le atraía, y con cada historia que construía, Valentina fue retrocediendo, fue volviéndose más fría, más distante, más profesional en sus interacciones con él. Si él no quería mirarla, ella tampoco iba a buscar su mirada. Lo que Valentina no sabía, lo que ninguna de nosotras nos enseñan, es que estaba interpretando una señal al revés. Meses después, en una situación completamente inesperada, Marcos y Valentina terminaron solos en una sala de espera, sin grupo, sin excusa para mirar hacia otro lado, y en ese momento, por primera vez, Marcos la miró, y no fue una mirada cualquiera, fue una de esas miradas que no se pueden fingir, profunda, un poco incómoda, como si él mismo se sorprendiera de no poder controlarla. Y entonces habló. No dijo gran cosa, pero lo que dijo fue suficiente para que Valentina entendiera que había estado equivocada todo ese tiempo. Él no la evitaba porque no le importaba, la evitaba porque le importaba demasiado. Le dijo algo que ella no olvidó jamás. Es que cuando te miro, me cuesta concentrarme en cualquier otra cosa. Piénsalo un momento. Esa frase, simple y honesta, contenía todo lo que Marcos no había podido expresar en meses de miradas esquivas. Contenía la razón detrás de cada vez que había desviado los ojos. Contenía la psicología entera de un hombre que está frente a una mujer que lo afecta de verdad, y que no sabe qué hacer con eso. Valentina casi lo pierde, no porque él se hubiera ido, sino porque ella, sin entender lo que estaba pasando, había empezado a apagarse frente a él, a hacerse más pequeña, a dejar de ser esa presencia que originalmente lo había desestabilizado de esa manera tan poderosa. Y esto no es solo la historia de Valentina, es la historia de miles de mujeres que en este momento están frente a un hombre que las mira sin mirarlas, que está profundamente afectado por ellas pero que lo expresa de la manera más contraintuitiva que existe, y que, sin saberlo, están interpretando esa señal como indiferencia y retrocediendo justo cuando deberían mantenerse firmes. La historia de Valentina y Marcos tiene un final, pero antes de contártelo necesito que entiendas exactamente qué estaba pasando dentro de Marcos todo ese tiempo, porque cuando lo entiendas, cuando veas el mecanismo completo, vas a poder reconocerlo en tu propia vida, y nunca más vas a confundir esa distancia con rechazo. Esto es solo la punta del iceberg. Lo que viene ahora es la parte que los hombres nunca explican, la que vive debajo de la superficie, la que mueve todo sin que nadie la vea. Para entender por qué un hombre evita mirarte demasiado, necesitas entender primero cómo está construida la mente masculina en relación al control. Los hombres, desde muy pequeños, aprenden una cosa por encima de todas las demás: mantener el control. Control de sus emociones, control de sus reacciones, control de la imagen que proyectan hacia afuera. No es algo que elijan conscientemente, es algo que el mundo les enseña desde que tienen uso de razón. Un niño que llora es débil. Un adolescente que muestra miedo es vulnerable. Un hombre que admite que algo lo afecta profundamente está, según el código no escrito que la sociedad les impone, en una posición de desventaja. Y entonces aprenden a controlar, aprenden a regular, aprenden a construir una superficie que no revele demasiado. Pero hay algo que el control masculino no puede dominar completamente, algo que se escapa por más entrenamiento emocional que tenga un hombre.
Y ese algo son los ojos. Los ojos son la parte del cuerpo más difícil de mentir. Los psicólogos lo saben. Los negociadores lo saben. Los actores lo saben. Puedes controlar tu voz. Puedes controlar tu postura. Puedes elegir tus palabras con cuidado. Pero los ojos reaccionan antes de que el cerebro consciente pueda intervenir. Los ojos dicen lo que la boca no quiere decir. Y un hombre que ha aprendido toda su vida a no revelar demasiado, cuando está frente a una mujer que lo afecta de verdad, lo sabe. Sabe que si la mira demasiado, sus ojos van a decir lo que él todavía no está listo para decir con palabras. Van a revelar lo que él siente antes de que él mismo haya decidido si quiere sentirlo. Entonces hace lo único que puede hacer para mantener el control. Desvía la mirada. No es rechazo. Es protección. Es un hombre que está tan afectado por tu presencia que necesita proteger lo que hay dentro de él antes de que salga por sus ojos sin permiso. Ahora bien, no todas las miradas esquivas son iguales. Y aquí es donde esto se vuelve realmente interesante, porque hay diferencias importantes que necesitas aprender a leer. Existe la mirada esquiva del desinterés, y existe la mirada esquiva de la intensidad. Y aunque por fuera puedan parecer similares, son completamente distintas si sabes qué observar. La mirada esquiva del desinterés tiene una característica principal: es indiferente. El hombre no solo no te mira a los ojos, sino que tampoco te mira de ninguna otra manera. Su cuerpo está orientado hacia otro lado. Sus respuestas son cortas y neutras. No hay tensión. No hay una conciencia especial de tu presencia. Simplemente, tú no eres un factor relevante en su espacio emocional. Y eso, aunque duele reconocerlo, es fácil de leer cuando sabes lo que buscas. La mirada esquiva de la intensidad es completamente diferente. Y es la que más se confunde, porque en la superficie también parece distancia, pero debajo de esa superficie hay un nivel de atención hacia ti que es casi imposible de ocultar si sabes dónde mirar. Un hombre que te evita por intensidad te mira cuando no te das cuenta. Lo vas a notar si prestas atención. En el momento en que tú desvías la vista, él te mira. Cuando tú estás hablando con otra persona, él está registrando cada detalle de lo que haces. Cuando entras a un lugar, su cuerpo reacciona, aunque su cara intente no hacerlo. Hay una orientación sutil pero constante hacia ti, como un girasol que sigue la luz sin moverse de manera obvia. Además, cuando este hombre habla contigo, aunque no te mire a los ojos directamente, hay una calidad diferente en la conversación. Hay más cuidado en sus palabras, más atención a lo que tú dices, una ligera tensión en su cuerpo que no existe cuando habla con otros. Y a veces, solo a veces hay un momento en que la guardia baja por un segundo y te mira de una manera que no tiene nada de casual. Y en ese segundo, ves todo lo que ha estado guardando. Eso es lo que Valentina vio en la sala de espera. Ese segundo de guardia baja. Ese instante en que Marcos ya no pudo sostener el control, y sus ojos dijeron todo lo que su boca había callado por meses. Pero hay algo más que necesitas entender sobre este mecanismo. Algo que va más profundo todavía. Cuando un hombre siente una atracción muy poderosa hacia una mujer, no solo pierde el control de los ojos, pierde el control de algo que para él es incluso más amenazante, pierde el control de sus pensamientos. Y un hombre que no puede controlar sus pensamientos alrededor de una mujer, que descubre que su mente vuelve a ella una y otra vez, sin que él lo decida, experimenta algo que muy pocos admitirían abiertamente. Una forma suave pero real de vulnerabilidad. Él no lo dice, pero lo piensa todo el tiempo. Y esa vulnerabilidad para una mente masculina entrenada en el control es incómoda, no porque sea mala, sino porque es nueva, porque lo desestabiliza, porque le recuerda que hay algo en su vida que no obedece sus instrucciones internas. Y entonces, ¿qué hace? Crea distancia física, no porque no quiera estar cerca, sino porque estar cerca es demasiado. Porque cerca de ti, sus defensas no funcionan de la misma manera. Cerca de ti, el control que ha construido durante años se vuelve poroso, imperfecto, casi inútil. Ahora quiero que pienses en algo. En este momento, mientras escuchas esto, ¿hay un hombre en tu vida que se comporte así? ¿Alguien que evita tu mirada pero que de alguna manera siempre parece estar consciente de dónde estás? ¿Alguien que mantiene una distancia que se siente extraña, casi calculada? Si la respuesta es sí,
Necesito que sepas algo fundamental. Lo que tú haces en ese momento importa más de lo que crees, porque hay dos tipos de mujeres en esa situación. La mujer que no entiende lo que está pasando y retrocede, se enfría, se vuelve distante como respuesta al comportamiento de él, y la mujer que sí entiende, que mantiene su presencia, que no cae en el juego de interpretar distancia como rechazo, y que sin hacer nada dramático simplemente sigue siendo ella misma, con toda la fuerza de lo que es. La primera mujer, sin saberlo, le quita al hombre la razón por la que estaba tan afectado, lo libera de esa tensión, y paradójicamente, al retroceder, le hace más fácil a él recomponerse y recuperar el control que había perdido. Le da exactamente lo que él necesitaba para dejar de pensar en ella. La segunda mujer hace exactamente lo contrario, sin perseguirlo, sin buscar su mirada de manera obvia, sin hacer nada que suene a desesperación, simplemente permanece. Y esa permanencia, esa seguridad tranquila, esa presencia que no se retira ni se disculpa por existir, es exactamente lo que profundiza la intensidad de lo que él siente. Y este principio, este mecanismo de cómo una mujer puede mantenerse en ese espacio sin perder su centro, es una de las cosas que exploramos en profundidad en la Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar, porque el video te da el mapa, pero la guía te da las herramientas para caminar ese mapa en tu vida real, con el hombre real que tienes frente a ti, y la diferencia entre tenerlas y no tenerlas no es pequeña. Es la diferencia entre entender lo que está pasando y actuar en consecuencia, o seguir interpretando las señales al revés y perdiendo algo que podría haber sido extraordinario. Hay una última pieza de este rompecabezas que necesitas conocer antes de que hablemos de lo que pasa cuando no actúas a tiempo. Y tiene que ver con el momento en que un hombre que te ha estado evitando finalmente decide mirarte. Ese momento no es accidental, no es aleatorio, es una decisión que él toma cuando siente que el terreno es seguro, cuando algo en tu comportamiento, en tu energía, en la manera en que te mueves dentro de ese espacio compartido, le dice que puede bajar la guardia sin ser destruido por lo que siente. Y lo más poderoso de todo es esto: tú puedes crear ese terreno, no manipulando, no fingiendo, no haciendo nada que no sea auténtico, sino entendiendo los mecanismos, sabiendo qué transmite seguridad y qué transmite amenaza para la psicología masculina, y actuando desde ese conocimiento con una naturalidad que ningún hombre puede ignorar. Eso es lo que separa a la mujer que ve pasar las conexiones profundas desde la distancia, de la mujer que las vive. Pero para llegar a ese punto, también necesitas entender qué pasa cuando el tiempo se agota, porque hay un momento en toda esta dinámica en que la ventana se cierra, y cuando eso ocurre, recuperar lo que se perdió se vuelve mucho más difícil de lo que parece. Hay algo que nadie te dice sobre las conexiones que no se concretan, algo que duele más que el rechazo directo, más que una pelea, más que una despedida con palabras, y es esto: la mayoría de las conexiones profundas que se pierden, no se pierden por falta de sentimiento, se pierden por falta de comprensión, no porque él dejara de sentir, no porque tú dejaras de importarle, sino porque ninguno de los dos supo leer lo que el otro estaba diciendo en el único idioma que en ese momento era capaz de hablar, y ese idioma, muchas veces, no tiene palabras, tiene miradas, o la ausencia de ellas. Volvamos a Marcos, porque su historia no terminó en esa sala de espera con esa frase que Valentina nunca olvidó. Esa fue, en realidad, la segunda oportunidad, la que llegó después de que la primera ya se había ido, sin que ninguno de los dos lo supiera. Lo que Valentina descubrió más tarde, en una de esas conversaciones largas que solo se tienen cuando ya existe la confianza suficiente para ser completamente honestos, es que Marcos había estado a punto de actuar meses antes. Había habido un periodo, al comienzo, en que él estaba tan cerca de dar un paso, que incluso había pensado en cómo hacerlo, qué decir, cuándo, dónde. Pero entonces, notó algo. Notó que Valentina empezaba a comportarse de manera diferente con él, más fría, más distante, más profesional, menos ella. Y él, interpretando esa frialdad exactamente como Valentina había interpretado su mirada esquiva,
Llegó a la misma conclusión equivocada. Pensó que no le interesaba. Pensó que quizás había sido demasiado obvio, y que ella lo estaba poniendo en su lugar de manera elegante. Pensó que lo mejor era respetar esa distancia y dejar de pensar en algo que claramente no iba a ningún lado. Y entonces cerró la puerta. No de golpe, no con drama, sino de la manera más silenciosa y devastadora que existe. Simplemente dejó de intentarlo por dentro. Siguió siendo amable, siguió siendo él mismo en lo exterior, pero esa parte de él que había estado tan viva alrededor de Valentina, empezó a calmarse, a enfriarse, a aceptar que aquello no era para él. Fueron necesarios meses, una situación fortuita y una sala de espera vacía para que esa puerta volviera a abrirse. Pero no siempre hay una sala de espera, no siempre hay una segunda oportunidad, no siempre el universo te da el tiempo y el espacio para corregir una interpretación equivocada. Y esto es lo que me preocupa de las mujeres que están viendo este video en este momento, porque hay una ventana. En toda dinámica entre un hombre que siente algo intenso y la mujer que lo provoca, hay una ventana de tiempo en que ese sentimiento está vivo, activo, buscando una señal para saber si puede crecer o si debe apagarse. Y esa ventana no es infinita. Los hombres, a diferencia de lo que muchas veces se cree, no son infinitamente pacientes en el terreno emocional, no en el sentido en que pensamos. Un hombre puede esperar mucho tiempo si tiene señales claras de que vale la pena esperar, pero un hombre que recibe silencio, distancia o indiferencia como respuesta a lo que siente, no espera para siempre. Tiene un mecanismo de protección que eventualmente se activa y que le dice, esto no va a pasar, suéltalo, sigue adelante. Y cuando ese mecanismo se activa, algo cambia en él que es muy difícil de revertir. No imposible, como Marcos demostró, pero difícil, porque los hombres no vuelven fácilmente a un lugar emocional del que ya se han retirado con la convicción de que no había espacio para ellos ahí. Ahora piensa en tu propia vida, piensa en los hombres que han pasado por ella, en los que parecían distantes, fríos, esquivos, en los que nunca dijeron lo que sentían, en los que un día simplemente dejaron de estar presentes sin una explicación clara. ¿Cuántos de ellos estaban en realidad esperando una señal que nunca llegó? ¿Cuántas de esas historias terminaron no porque no hubiera nada, sino porque ambos interpretaron mal el silencio del otro, y los dos retrocedieron al mismo tiempo? Esto no es para hacerte sentir culpable. No funciona así y la culpa no construye nada. Esto es para que entiendas que el conocimiento cambia los resultados. Que una mujer que comprende cómo funciona la psicología masculina no vive estas situaciones de la misma manera que una que no lo comprende. No porque manipule, no porque finja, sino porque lee lo que está pasando con claridad y responde desde ese lugar de comprensión en vez de desde el miedo o la confusión. La mujer que no sabe ve distancia y se retira. Ve una mirada esquiva y concluye, rechazo. Ve silencio y lo llena con sus peores miedos. Y sin quererlo, sin buscarlo, confirma exactamente lo que él más temía, que no había espacio para lo que sentía. La mujer que sabe ve distancia y reconoce intensidad. Ve una mirada esquiva y entiende que hay algo que él todavía no sabe cómo manejar. Ve silencio y en vez de llenarlo con miedo, lo sostiene con una presencia tranquila que le dice a él, sin palabras, que el terreno es seguro. Esa diferencia, esa sola diferencia en la interpretación, cambia el resultado de la historia completa. Y hay algo más. Algo que pocas veces se habla y que es quizás lo más doloroso de todo este mecanismo. Cuando una conexión se pierde porque ninguno de los dos supo leer al otro, la herida que queda no siempre es obvia. No siempre se siente como pérdida inmediata. A veces se siente como una sensación vaga de que algo pudo haber sido diferente. Una pregunta sin respuesta que aparece en los momentos más inesperados. Una persona que recuerdas de vez en cuando sin saber exactamente por qué. Y esa herida, pequeña pero persistente, se va acumulando, con cada conexión que se pierde por falta de comprensión, con cada hombre que se fue sin que entendieras por qué, con cada historia que terminó antes de empezar porque nadie tenía el mapa. No quiero eso para ti, y no tiene que ser así, porque la diferencia entre vivir esa confusión una y otra vez y empezar a entender de verdad cómo funciona lo que hay entre un hombre y una mujer, cuando es real e intenso, no está en la suerte,
No está en encontrar al hombre perfecto que lo exprese todo de manera perfecta. Está en el conocimiento, en tener las herramientas para leer lo que no se dice, para responder a lo que no se expresa con palabras, para sostenerte en los momentos en que todo parece ambiguo y confuso, con la claridad de quien sabe lo que está mirando. Esto es solo la punta del iceberg. Lo que un hombre siente cuando evita tu mirada es solo una de las muchas señales que los hombres dan sin saber que las están dando. Hay un lenguaje entero debajo de la superficie, un idioma que ellos hablan constantemente y que la mayoría de las mujeres nunca aprende a descifrar, no porque sean incapaces, sino porque nadie se los enseñó. Y mientras ese idioma permanezca sin traducir, seguirá habiendo ventanas que se cierran, conexiones que se pierden, historias que terminan sin haber comenzado de verdad. La pregunta no es si puedes aprender a leerlo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más quieres seguir sin hacerlo? Volvamos a Valentina, porque te prometí el final de su historia y las promesas se cumplen. Valentina y Marcos están juntos, no desde aquella sala de espera, sino desde algunas semanas después, cuando Valentina, armada por primera vez con una comprensión real de lo que había estado pasando entre ellos, decidió no retroceder, no perseguirlo, no hacer nada dramático ni calculado, solo dejar de apagarse, solo volver a ser completamente ella misma en ese espacio compartido, con toda la presencia y la seguridad de una mujer que ya no interpreta distancia como rechazo. Y él lo sintió de la misma manera en que había sentido todo lo demás desde el principio, esa manera que no se puede fingir ni forzar, solo que esta vez, en vez de cerrar la puerta, la abrió. Valentina me dijo algo cuando me contó esta historia que no he podido dejar de pensar desde entonces. Me dijo, lo más extraño es que no cambié nada de lo que hacía, solo cambié lo que entendía, y eso lo cambió todo. Solo cambié lo que entendía, y eso lo cambió todo. Esa frase contiene más verdad sobre las relaciones humanas que la mayoría de los libros que se han escrito sobre el tema, porque en el fondo, la dinámica entre un hombre y una mujer no es un campo de batalla donde alguien gana y alguien pierde, no es un juego de estrategias ni de manipulaciones, es un idioma complejo, no verbal, profundamente emocional, que dos personas pueden hablar juntas cuando ambas saben lo que están diciendo. Y hoy, en este video, aprendiste una de las palabras más importantes de ese idioma. Cuando un hombre evita mirarte demasiado, no siempre está diciéndote que no le importas. A veces, muchas veces, te está diciendo exactamente lo contrario. Te está diciendo que le importas tanto que sus ojos no pueden mentir, y que él todavía no está listo para que sepas todo lo que hay detrás de ellos. Te está diciendo que tu presencia lo desestabiliza de una manera que no sabe cómo manejar. Te está diciendo, en el único idioma que en ese momento puede hablar, que hay algo en ti que lo afecta de verdad. Él no lo dice, pero lo piensa todo el tiempo. Y ahora tú lo sabes. Ahora ya no vas a malinterpretar esa señal. Ahora ya no vas a retroceder justo en el momento en que deberías mantenerte firme. Ahora ya no vas a apagarte frente a alguien que está, en silencio y con los ojos desviados, diciéndote que tu luz es demasiado intensa para mirarse directamente. Pero quiero ser honesto contigo antes de terminar, porque te lo mereces. Lo que aprendiste hoy es real, es profundo, y ya tiene valor por sí solo, pero es una sola pieza de un rompecabezas mucho más grande. Y ese rompecabezas, cuando está completo, no solo te ayuda a leer a los hombres, te ayuda a entenderte a ti misma en relación a ellos, a reconocer tu propio poder, a dejar de dudar de lo que sientes y de lo que proyectas, a moverte en el mundo de las relaciones con una claridad y una seguridad que muy pocas mujeres tienen, no porque sean especiales por naturaleza, sino porque en algún momento alguien les dio las herramientas correctas. Esas herramientas existen, y están reunidas en un solo lugar, la Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. No es una lista de trucos, no es una fórmula para manipular a nadie, es un mapa completo, un mapa que traduce el idioma masculino en algo que puedes leer, entender y usar desde tu autenticidad más profunda. 17 secretos que los hombres nunca verbalizan, pero que viven constantemente, que dictan sus decisiones emocionales,
que determinan hacia qué mujeres se acercan y de cuáles se alejan, que explican por qué algunas mujeres parecen generar una atracción magnética e inevitable mientras otras, igual de hermosas, igual de inteligentes, igual de valiosas, pasan desapercibidas sin entender por qué. La diferencia entre esas dos mujeres no es la genética, no es la edad, no es la suerte, es el conocimiento. Y el conocimiento se puede adquirir. La mujer que no tiene este mapa va a seguir interpretando las señales al revés, va a seguir retrocediendo cuando debería mantenerse, va a seguir llenando el silencio con sus peores miedos, en vez de con comprensión, va a seguir perdiendo conexiones que podrían haber sido extraordinarias, no porque no sea suficiente, sino porque nadie le enseñó a leer lo que tenía frente a ella. La mujer que sí tiene este mapa cambia algo fundamental en la manera en que vive sus relaciones, no porque se convierta en alguien diferente, sino porque empieza a ser, de manera más plena y más consciente, exactamente quien ya es, con toda la fuerza de eso, con toda la presencia de eso, con toda la magnetismo natural que ya existía dentro de ella, pero que estaba siendo saboteado por la confusión, por el miedo, por la interpretación equivocada de señales que ahora, por fin, sabe leer. El enlace para acceder a la guía está en el primer comentario fijado de este video. Está ahí ahora mismo, esperándote. Y si llegaste hasta aquí, si este video te movió por dentro, si en algún momento mientras escuchabas pensaste en alguien específico, en una situación específica, en una mirada esquiva que ahora ves de manera completamente diferente, entonces, esta guía es para ti. No lo dejes para después, porque después se convierte en nunca. Y mientras tú esperas, la ventana sigue ahí, abierta, con un tiempo que no es infinito. Ve al primer comentario, lee lo que encontrarás ahí, y da el siguiente paso. Porque entender cómo funciona la mente de un hombre cuando está frente a una mujer que lo afecta de verdad no es un lujo, no es curiosidad intelectual, es una de las herramientas más poderosas que una mujer puede tener en su vida. Y tú ya diste el primero de los pasos hacia eso simplemente estando aquí, escuchando esto hasta el final. El resto del camino está en el comentario fijado. Hasta la próxima.